Haciendo Cuentas con Carlos Córdoba. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Una vez más en su segmento Haciendo Cuentas. Y haciendo cuentas nos preguntamos, ¿cuánta gente lee en Guatemala? ¿Cuál es la tasa de analfabetismo? ¿Cuántas personas están enroladas estudiando? ¿Cuántos estudiantes tenemos? No solo en el nivel primario, diversificado, universitario. ¿Saben ustedes cuál es el promedio de escolaridad nuestro como país? Tercer año primario. ¿Cuánta gente tiene, digamos, alguna relación con la universidad? Posiblemente un 3% de 17, 18 millones. ¿Cuánto es eso? Pues seguro que es unas cantidades verdaderamente abismales en función de lo que quisiéramos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de este tema de la lectura. ¿Cuántas personas, haciendo cuentas, no se dedican a leer? ¿Por qué? Por diferentes razones. Pero hoy, cuando toda la información puede estar aquí en la palma de la mano, hay libros digitales, hay prácticamente mucha información, pues los pretextos se han reducido un poquito. Pero vamos a hablar de eso con alguien que nos pueda dar su testimonio y que represente a un grupo de personas jóvenes que normalmente no es lo más común que hacen. Así es que le voy a dar la bienvenida a Ian Castillo, quien pues se va a presentar y nos va a contar qué es lo que hace. Ian, buenos días. Buenos días. Yo soy Ian Castillo. Yo la verdad es que me gusta mucho la lectura y considero que es una forma muy buena para muchas cosas y es muy positivo cultivarlo para el país. ¿Cuántos libros has leído, Ian? No he hecho la cuenta bien, pero así bien unos 150, 200 libros. Entre 150 y 200 libros. Más o menos. Y más o menos, ¿cuál es la inclinación de tu lectura? ¿Libros motivacionales, libros de historia, novelas? ¿El libro que sale, que está de moda, el que recomiendan? ¿Cuál es el Soy muy abierto en cuanto a qué tipo de libro leo, debido a que yo creo que en la variedad está un tipo de mayor cultivación, se puede llegar a un mejor nivel, pero principalmente literatura clásica y filosofía y economía. Ok, antes de pasar a que nos conteste más sobre lo que es la literatura clásica y la economía y la filosofía, quiero preguntarte, ¿qué edad tenés? 15 años. 15 años, ¿en qué grado estás? En tercero básico, acabo de terminar. Terminaste el año entrante y ya pasás cuarto. A cuarto. ¿Qué vas a seguir estudiando? Ciencias y letras, probablemente. Bachillerato, ciencias y letras. Muy bien, ¿a qué edad nació esta afición por la lectura, ya tomando en cuenta que solo tenés 15 años? Que yo personalmente creo que la mayoría de personas dependen al final de su crianza. En definitiva, yo vengo, mi gusto por la lectura viene por mi crianza de mis padres, que siempre me inculcaron el leer. Ellos me decían que leyera antes de dormir y pues al final era lo único que podía hacer antes de dormir, no me dejaban hacer otra cosa y creo que fue una buena decisión, porque al final cuanto más lee uno, más le gusta leer. Entonces, más desde niño, diría yo, unos 6 años, 7 años. ¿Y a esa edad qué leías? Libros infantiles normales. Generalmente me gustaban libros grandes y los releía muchas veces porque me parecían muy interesantes. Ya. O sea, creo que esa es una parte fundamental. No tenía opción, dice. Ok, ¿querés desvelarte tu cacho más? Pues está bueno, pero lee. Y ahí fue creándose ese hábito. Y entonces normalmente estas son cosas que los padres muchas veces no tenemos noción y somos tan responsables. En este caso Ian tuvo la suerte de que sus papás lo orientaran en ese sentido. Ian, y después, ¿cómo es que ya tu hábito se ha creado? Y entonces, ¿cómo empezás a escoger la lectura? Háblanos algo sobre lo que mencionaste, economía, filosofía, porque me suena muy interesante para tus 15 años. Ok, yo personalmente, más o menos por ahí de los 12 años, empecé con una necesidad de empezar a saber más por alguna razón. Siempre fui muy curioso, pero en ese punto específico es donde empecé con muchas dudas. Entonces empecé a leer por todas partes de cualquier tipo de libro, incluso motivacionales y de cualquier cosa. Y me empezó a interesar mucho toda esa línea de filosofía y economía. En la parte de economía, ¿qué leíste? ¿Qué parte es la que te interesa ahí?
Me interesa más que la economía académica de fórmulas específicas, más como la socioeconomía, como verlo desde el comportamiento de las masas. Ok, ¿y tu concepto sobre ese cuál es? O sea, ¿cómo así? O sea, has leído libros sobre economías, ahora hablamos de socioeconomía, te interesa esa parte, digamos, teórica del comportamiento económico y social, más que de fórmulas como tal, según entiendo tu primera respuesta. Claro. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu concepto socioeconómico? O sea, ¿cómo ves la situación, por ejemplo, lo que has leído tiene una relación con el problema económico en Guatemala, con el problema social? ¿Dónde es que tu lectura se ha orientado? Supongo, hay un libro muy bueno, ¿Por qué fracasan los países? Se llama. Es muy básico para economía, pero sirve muy bien. Y habla sobre cómo hay distintos lugares en el mundo, contrastando, que están a la par, mismas condiciones geográficas, mismos recursos, mismo todo, misma gente. Pero unos se hacen ricos y unos se hacen pobres, por razones que luego se estudian en el libro. Yo creo que depende, en ese libro baso bastante de mi concepto económico, depende del tipo de instituciones que haya, depende de cómo se haga. ¿Por qué fracasan los países? Si no estoy mal, ese es un libro como de 600 páginas. Más o menos. Que lo escriben dos autores. Ajá, Robinson y no me acuerdo el otro. Ok, sí, ya tengo libros. Ok, y la conclusión, ¿por qué fracasan los países entonces? A ver, el libro se basa en economías extractivas, o sea, Ajá. en instituciones extractivas, que es, para simplificarlo, digamos, una economía de recursos naturales. Eso es extractivo, porque saca de la tierra y no tiene crecimiento real, pero se acaba. Claro, por ejemplo, lo que ha pasado en Chile, En las principales mineras, lo que más aportan, claro. Y de alguna forma también extractivo es petróleo, ¿verdad? Claro. Sacamos petróleo y un Sí. poco, digamos, el ejemplo es interesante de cómo es que Qatar, hablando ahora del Mundial, pues era un país relativamente muy pobre hasta que descubre la cantidad de yacimientos de petróleo, pero el dinero lo han invertido. Claro, sí, han hecho muchas cosas por fomentar turismo y todo ese tipo de cosas. Lo del mundial mismo se puede pensar como una forma de fomentar el turismo. Claro, se pusieron en la ventana del mundo. Claro. En la parte filosófica, ¿qué es lo que has leído? Yo baso mi filosofía en Platón principalmente, Okay. pero he leído muchas diversas cosas, eso es de lo que más he leído, diría. ¿Qué es lo que Platón plantea en su parte filosófica? Platón, lo que me parece más principal es que habla de moldes, de Ujú. que, digamos, las cosas no importan por sus cosas, sino por ser molde. Un humano no importa porque está vivo, sino por su ADN, por su información. Ujú. Entonces, habla de eso y es muy importante porque eso habla, por ejemplo, entonces mis padres son hasta cierto punto parte de mí, tienen mi información genética. Mis dos padres, yo soy un derivado de ellos. Sí. O sea, somos prácticamente el mismo ser dentro de todo, Okay. hasta cierto porcentaje. Interesante, porque ahí has heredado algunas características de tus papás, Claro. donde los genes se juntaron. Pero, por ejemplo, es interesante resaltar esto, mis amigos. Posiblemente los papás de Ian no hayan sido tan ávidos lectores como Ian es, pero los papás sí influyeron para que Ian no fuera. Esa no es algo genético, eso es algo aprendido, porque eso es importante. Posiblemente Ian se parece en algunos gestos a su papá, en algunas actitudes a su mamá, que esa es la parte, digamos, que heredamos. Pero volviendo al tema de Platón, ¿cómo plantea entonces Platón la vida? O sea, ¿cuál es la parte, digamos, inspiradora de filosofía de la vida en la que basás, pues, prácticamente por qué es que puede ser tu guía? Ok, digamos que Platón habla en La República, su libro, La Cumbre. Hay varias partes, pero lo principal es que él habla de la involucración con otras personas. Él dice que al final en una sociedad el que no se involucra en política en el sentido de votar o en el sentido de investigar, en ese tipo está hecho para ser gobernado por seres inferiores, lo menciona él de una forma bastante dramática.
Y es que yo creo que la comunidad en general, el contactar con otras personas y el hacer crecer todos juntos, es algo muy importante para la sociedad. Eso es en lo que baso mi pensamiento. Interesantísimo, porque esto quiere decir entonces que esa es la actividad principal de un ciudadano. O sea, un ciudadano que se involucra en temas cívicos, no necesariamente políticos partidistas, pero sí en cuestiones de ciudadanía, de representar de alguna forma, o sea, ser un habitante de una región. ¿Sí querías decir algo? Ok. Entonces, y en ese sentido, creo que es básico y fundamental. Ahora, pasémonos a la parte también de los libros motivacionales, y voy a terminar con uno que me has contado que has leído, que creo que se va a hacer como el cierre. Pero antes de eso, contame, ¿qué otros libros has leído en la parte motivacional y cómo han influido en esto que estás haciendo? Que motivacional he leído bastante también. Yo diría que el mejor de todos, o al menos el que a mí más me sirvió, fue uno que se llama La autodisciplina, de Brian Tracy. Es muy bueno, ese fue un punto de cambio total, fue una catarsis, porque te cambia el pensamiento, te cambia de paradigma mental. La autodisciplina. ¿Quién dices que es el autor? Brian Tracy. Brian Tracy. ¿Algunas cosas específicas que te recordes del libro, alguna parte ahí que tengamos o que puedas reforzarla para que quienes nos estén escuchando y viendo puedan motivarse para leerlo? Que el libro, a ver, la autodisciplina al final no es tan difícil. El libro habla de que en realidad la disciplina solo se requiere hasta que se crea el hábito. Ajá. No es realmente, a ver, lo difícil, por ejemplo, hacer ejercicio, algo que todos deberíamos hacer y que la mayoría no hacemos, es algo que requiere disciplina, pero no requiere disciplina siempre, porque eso es lo agobiante, el pensar tengo que hacer esto hoy, y en un año, y en 2. Eso es lo doloroso y lo que hace que paremos, pero en realidad lo tenemos que hacer como por 3 meses, y se genera el hábito y ya no importa. La disciplina es momentánea. Ok, qué interesante. Porque al final, después de crear el hábito, ya no hay clavo. Ya el asunto se vuelve natural. Ya hasta quienes piensan que lo traían en su ADN. Ajá. Bueno, pues yo creo que con lo que hemos escuchado hasta este momento, de lo que Ian nos ha contado, ya es, pues, digamos, para interesarse y darse cuenta cómo un jovencito de 15 años ha planteado su vida personal en base a la lectura y cómo es su forma de pensar. Me estabas comentando también tu intención de la creación de los clubes de lectura. Es correcto. Yo creo que en Guatemala no existe realmente una comunidad verdadera de lectores. Sí hay algunos clubes, pero no me parecen los mejores en ese aspecto. Y el objetivo del club es generar un punto de comunidad para poder hacer crecer toda la parte de la lectura. Ok, ¿y cómo estarías pensando en formar esos clubes? Ok, el punto sería formar un punto específico, un punto de reunión, y luego por medio de una comunidad ya llamar a ese lugar 1 o 2 veces por mes para poder reunirse y poder hablar de un libro específico o de una serie de libros. En realidad el objetivo es crear la comunidad, porque yo creo que eso es muy importante. ¿Y dónde crees que pudieras encontrar a esas personas interesadas? Yo creo que las hay por todas partes al final. Los lectores hay bastantes en Guatemala, pero están dispersos. No por ejemplo, si vas a un colegio, claro, puede haber una clase y les explicas cuál es la intención, seguro que ahí van a aparecer seguro varios. Que van a aparecer varios. Vas a un instituto público y has pensado cuál es la edad en que estos muchachos pudieran formar parte del club. Sí, yo creo que mi público objetivo para el club sería entre 13 y 17 años, personalmente. Creo que es un punto muy bueno para ya leer prácticamente cualquier tipo de libro sin ninguna traba de crecimiento. Ok, 13 y 17 años estamos hablando prácticamente de básicos y bachillerato. Ok, muy bien, eso es importantísimo. La meta, ¿verdad? La meta es tener a ese grupo objetivo. ¿Cómo poder lograrlo? A través de que Ian vaya a ciertos colegios, a ciertos institutos, poder plantearles y de ahí, pues, recoger a los interesados. Muy claro, entre 3 y 7 años, básicos y diversificados. Esta es la meta.
El plan sería acudir a esos centros, planteárselos, y la acción sería en este momentito ya dejar algún libro. Y esto quiero dejar, digamos, hemos platicado, Ian, sobre el último libro, no sé si es el último, por uno que planteaste, que tiene que ver con la vida. La vida es un ajedrez. Sobre cómo la vida imita el ajedrez, de Garry Kasparov. Platicarnos un momentito de este libro, cuál es el... Porque a lo mejor este también puede ser como el libro insignia con el que arrancaras. Es un muy buen libro, yo lo leí, me pareció muy interesante. Habla sobre cómo él pasó de ser un buen ajedrecista a ser el mejor ajedrecista. Habla de la masterización de habilidades específicas. El punto del libro, al menos el que a mí me parece el punto del libro, es cómo se modifican patrones de cosas. Esto aplica a cualquier cosa realmente. Por ejemplo, un programador que comete ciertos errores todo el tiempo tiene que analizar esos errores en lo más profundo y cambiarlos, y así se vuelve mejor programador. Y esto se puede en todo, y me parece algo muy, muy importante. Ok, entonces la vida es un ajedrez, ¿así es? No, sobre cómo la vida imita al ajedrez. Sobre cómo la vida imita al ajedrez, de Garry Kasparov. Bueno, pues básicamente, mis amigos, esto ha sido parte de las cosas que queríamos compartir con ustedes, esta idea y esta intencionalidad que Ian Castillo tiene de fomentar los clubes de lectura. Se han dado ustedes cuenta cómo se expresa, cuál es el conocimiento que pueda tener. Solamente cuenta con 15 años y tiene muy claro cuál es su objetivo. Así es que, Ian, despidámonos entonces. Hace una invitación para quienes quieran participar, algún lugar donde puedan comunicar, en tus redes sociales. Claro. Actualmente estamos en la creación de un Instagram para poder generar un lugar donde ya se puedan comunicar y ya poder poner en todo en claro del punto de reunión. Yo creo que todas las personas pueden ir y ver, y si les interesa, no es necesario que vayan realmente, y luego ya ver realmente dónde serán las reuniones, los tiempos y todo eso. El Instagram sería Leamos por Amor a Guatemala, y eso sería todo. Básicamente todas las personas pueden ir y si les interesa. Bueno, pues muchísimas gracias a Ian por haber asistido con nosotros a esta reunión. Creo que es importante que usted, y fíjese bien, aquí hay una cosa básica que yo quiero rescatar. Ian tiene proyecto obviamente en función de su edad, de los 13 a los 17 años, pero esto no quiere decir que solamente en esa edad podamos leer. No importa la edad que tengamos, ¿de acuerdo? Lo importante es desarrollar ese hábito. Yo les aseguro a ustedes que cualquier libro que leamos nos cambia la vida, eso es un hecho. Muchísimas gracias, mis amigos. Un saludo a ustedes, Carlos Córdoba, y recuerden que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala. Haciendo Cuentas con Carlos Córdoba. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.